Bien, en el elemento número 3 de esta colección de 8 elementos para mejorar la actividad consiste en implicar a los alumnos en la evaluación y el seguimiento, en que nos ayuden a hacer esas tareas de feedback a las que me he referido en el vídeo anterior. En lugar de ser nosotros los que nos miremos la versión 0 y luego la versión 1 y luego la versión 2, pues que sean los alumnos los que se miren la versión 0 o alguna de ellas, la versión de los compañeros, y sean ellos los que digan, pues mira, nos gusta o no nos gusta, nos parece bien o mal lo que ha hecho el compañero y le sugerimos que mejore esto. Eso tiene diferentes propósitos. Lo primero, pues es descargarnos un poco de trabajo y que implicarlos a ellos para que hagan parte de ese trabajo. Pero no solamente eso, sino que también pues les ayuda a ver otras alternativas a lo que ellos han hecho y les ilumina, ¿no? En otros ejemplos. Mira cómo lo han hecho ellos, ¿no? Por otro lado, también ayuda a mejorar las habilidades para ejercer de crítico, a saber hacer una crítica del trabajo de otros basado en criterios. Eso pues es una habilidad que muchos apreciarán en su vida profesional, el tener una experiencia haciendo eso. Lo que nosotros, por ejemplo, lo hacemos a cada momento, evaluar el trabajo que hacen otros, ¿no? Y luego también, pues, saber que el trabajo que estás haciendo va a ser evaluado por otra gente, no solamente por el profe, pues te da un plus de motivación para impresionar al resto, ¿no?, de la audiencia. Por tanto, hay todo un conjunto de beneficios que son interesantes, y por eso recomiendo que consideréis la opción de en alguna de estas versiones que sea una versión que miren los compañeros, ¿no? Por ejemplo, nosotros en una de nuestras asignaturas es justamente la versión final la que es objeto de la evaluación entre compañeros, ¿eh? La versión 0 ya me la miré yo y dediqué las horas necesarias para evaluarla. La versión 1 también me la miré yo, dediqué las horas necesarias para evaluarla y para poner una calificación. Y ahora ya queda la versión 2, que es básicamente lo importante es decidir la nota. Ya tampoco tiene mucho sentido hacer un informe de evaluación que diga esto hay que mejorarlo, esto, porque ya es la última versión. El procedimiento es el siguiente. Primero, obviamente, hace falta tener una rúbrica que describa qué características tiene que tener esa última versión. De eso ya hemos hablado antes, ¿no? Esto tiene que estar preparado, ¿eh? Y ahora es especialmente crítico que esté muy claro para que todos los alumnos que hagan la evaluación coincidan lo máximo posible en sus evaluaciones, cosa que ocurrirá si los criterios son muy claros y muy fácilmente verificables, ¿no? Bien, entonces, en esa última sesión de clase, donde pone demostración y entrega, pues a continuación pondríamos la entrega realmente, la entrega incluiría una autoevaluación. ¿Esto qué quiere decir? Que cada grupo, en ese ratito que tiene para acabar de poner a punto la versión, en este caso la versión 3, pues se haría una autoevaluación y diría, pues mira, esto lo tenemos, esto no, esto sí, esto no nos ha dado tiempo, y por tanto de aquí nos sale aproximadamente un 7. Esto lo tiene, pero aquí falla. Por tanto, se harían una autoevaluación, someterían a su propio programa a todas estas pruebas e incluso podrían hacer una estimación bastante precisa, si hacen bien la autoevaluación, de la nota que sacarían. Bien, eso es lo que habría que poner aquí: demostración, autoevaluación y entrega. Bien, una vez han entregado, la siguiente tarea sería evaluar los proyectos de algunos compañeros, ¿no? Entonces, nosotros lo que hacemos es pintar en la pizarra una tabla muy sencilla donde diga el grupo 1 tiene que evaluar al 2 y al 3. El grupo 2 tiene que evaluar al 3 y al 4. Y así, así queda claro cada grupo a quién tiene que evaluar. Por tanto, cada grupo va a evaluar a otros 2. Media hora para el primer grupo y media hora para el segundo. Por tanto, en la primera media hora el grupo 1 está evaluando al 2, el 2 está evaluando al 3 y así. Cuando acaban con una evaluación, pues pasan a evaluar al siguiente. El grupo 1 evaluará al 3, el grupo 2 evaluará al 4 y así. Por tanto, y evaluar otro grupo, ¿qué quiere decir? Pues rellenar esta plantilla, pero ahora ya con lo que pasa, con el resultado de evaluar el proyecto que te ha tocado.
De este proceso se obtienen 3 evaluaciones por cada proyecto. La autoevaluación, que es lo primero que se hizo, y luego las 2 evaluaciones que hicieron los grupos que pasaron por allí. Entonces yo de cada proyecto tengo 3 calificaciones. Y entonces lo que hago es ver si coinciden razonablemente, es decir, un punto arriba, un punto abajo, más o menos, pues ya me quedo con la media y ya está. Ya no pierdo más tiempo en decidir la calificación. Ya he dedicado mucho tiempo a evaluar las versiones anteriores, que era lo importante para conducirlos hasta ese momento en el que ya solo queda poner la nota. En el caso de que no haya coincidencia y una de las 3 notas pues sea pues un 4 y otra sea un 9, pues entonces me lo miro y claro, también hay un elemento muy importante que es mi percepción sobre cada proyecto. Yo a esas alturas sé muy bien que el proyecto del grupo 5 tiene que tener una buena nota porque los he visto, la versión 0, la versión 1, siempre lo están haciendo bien, por tanto no espero otra cosa que una buena nota. Si no cuadran toda esa información, las 3 notas que tengo de cada proyecto con mi expectativa, que puede ser más positiva o más negativa, pues si no cuadra, entonces me lo miro en detalle. Y eso me da un poquito más de trabajo, pero globalmente la evaluación de la versión final me da mucho menos trabajo que la evaluación, por ejemplo, de la versión 2, en la que tengo que hacerlo yo y decidir la calificación. Eso, aparte de que esa última sesión se parece más bien a una fiesta muy divertida, en la que algunos grupos van y se sientan a probar el otro y se quedan asombrados de las maravillas que hacen, o hay un esfuerzo para bloquear el proyecto. En fin, es una sesión muy divertida, muy activa, muy divertida, en la que incluso pues tampoco soy muy exigente con el rigor de la evaluación. Podría serlo, que fuera una actividad muy rigurosa y tal, pero les dejo que se diviertan y eso sí, luego miro las notas y veo hasta en qué medida pues me puedo apoyar en esos resultados para decidir la nota. Tengo aquí unos resultados en una ocasión que me miré. Claro, esto es interesante, de vez en cuando echar un vistazo a lo que sale de allí, ¿no? Aquí tenéis los grupos, 1 hasta el 22 tenía 22 grupos, y aquí tenéis los diferentes elementos de la rúbrica, que sea completo, que sea las funcionalidades adicionales, esas que espero que me sorprendáis, que sea robusto, amigable, organizado y bien documentado. En fin, aquí están los diferentes criterios, el total. Para cada proyecto tenemos el resultado de la autoevaluación y las 2 evaluaciones de los grupos que pasaron por ahí. Y esta es la nota. En aquella ocasión yo los corregí todos pues, simplemente para ver en qué medida pues, los alumnos estaban haciéndolo bien o no. Aquí tenéis la nota que yo les hubiera puesto. Entonces, en este caso, por ejemplo, la autoevaluación era un 5 y un grupo dijo que no, un 5 no, un 6 y el otro dijo un 7,5 y yo le hubiera puesto un 6,5. Esto es un poco el resultado y así para cada uno de los grupos. Entonces me hice varias preguntas simplemente para ver un poco qué pasa. ¿En qué casos había coincidencia razonable entre todos y poco trabajo para decidir la nota final? Bueno, pues en estos que os he marcado, ¿no? Pues esto fue lo que salieron, ¿no? Si tiene un 5,5, 6,5 y 6 y yo le hubiera puesto un 5,5, pues hay coincidencia, ¿no? En los otros pues hay discrepancia, por ejemplo en este caso un 7,25 a un 9, pues eso igual merece que me lo mire yo, ¿no? Bueno, pues en este caso salió así. ¿Cuántas autoevaluaciones hay muy por encima del profesor? Porque uno tiende a pensar, es que se pondrán todos un 10. Bueno, pues aquí solamente fueron 2 los que hicieron una evaluación por encima de demasiado, ¿no? Y muy por debajo, pues 4. O sea que igual hasta son más estrictos con ellos mismos. ¿Y qué hubiera pasado si hubiera pasado olímpicamente de mi calificación y en todos los casos hubiera puesto la nota media? Pues que el resultado hubiera sido, digamos, injusto o muy distinto a lo que me hubiera puesto yo solo en 5 casos. De 22 solamente hubiera hecho una gran injusticia en 5, y estamos hablando de una gran injusticia, pues ponerles un punto más, un punto menos, 1,5, 2,5 más de lo que merecían o menos, ¿no? Que a veces
más injusticia hay si uno, en vez de corregir el profesor de la mañana, corrige el de la tarde, que a veces esto de la justicia hay que ponerlo entre comillas, ¿no? Bueno, quiero decir con esto que es fácil ponerse a hacer numeritos para ver si el sistema es fiable o no. Yo los hice, me convencí de que la cosa es razonablemente fiable. Ya, por supuesto, ya no pongo más, ya no dedico más tiempo a analizar los números, solo de vez en cuando. Ya me fío del sistema y va chutando, y eso me quita trabajo y me aporta beneficios, ¿no? Para acabar, solamente un comentario más: y en vez de un programa de ordenador, estas diferentes versiones fueran versiones de un documento escrito, que podría ser otro de los diferentes productos potencialmente vendibles, pues seguramente sería la versión 0 la que sometería la evaluación entre ellos, para que se fijaran en los aspectos más formales. La rúbrica hablaría de si las páginas están numeradas, si hay faltas de ortografía, si las conclusiones son coherentes, ese tipo de cuestiones, de manera que la evaluación entre compañeros ocurriría aquí, y yo ya entonces me miraría la versión final, quizá haciendo un poquito más de énfasis en el contenido, ¿no? El concepto es el mismo, varias versiones y alguna de ellas sometida a la evaluación entre compañeros. La diferencia es que, en función de la naturaleza del producto, pues a lo mejor conviene más que la evaluación cruzada entre compañeros se haga con la primera versión o con la última, como habéis visto en estos dos ejemplos.